¿Pueden escucharme perfectamente? Ok, excelente. Pues bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario en línea, que para nosotros es muy importante. Y bueno, nuestro principal objetivo es actualizarlos a ustedes, hablar de diferentes temas, actualizarlos, que tengan la información necesaria para hacer crecer sus empresas y sus negocios, para instalar, etcétera. El día de hoy vamos a platicar sobre calentadores solares, especialmente sistemas de gravedad y alta presión para residencial. Pueden comentar aquí si todos ya han instalado calentadores o ya han trabajado o son nuevos, etcétera. Ok, muy bien. Bueno, entonces, al parecer hay muchos que son nuevos. Y bueno, les quiero comentar de entrada, como introducción, que los calentadores solares, más que como un negocio que te va a hacer millonario, como a comparación de los paneles solares, que pues hay más márgenes de utilidad, nosotros lo vemos como una puerta. Un calentador es mucho más barato, mucho más sencillo de instalar, mucho más asequible para cualquier cliente. Entonces, esta es una puerta para que en un futuro, si tú te dedicas también a la venta de paneles solares, ese cliente que te compró el calentador solar, pues va a ir contigo para comprar los paneles. Entonces, lo vemos más que nada como una puerta. Algunas personas no se meten a este tipo de equipos porque pues, o comentan que son muy tediosos, muchas broncas, muchos problemas, gastas en revisiones, etcétera. Y puede ser que sí, pero también obviamente depende la instalación y depende cómo lo hagan y quién lo haga, pero nosotros lo vemos como una puerta que te va a abrir para que en un futuro a ese cliente tú le vendas una interconexión, le vendas paneles solares, un sistema aislado, etcétera. Este es el caminito. Y bueno, comenzando con la presentación, vamos a explicar un poquito cuál es el principio de los calentadores solares o cómo es su principal funcionamiento. Ok, los calentadores solares, su principio pues es la energía solar térmica, que no es otra cosa más que el aprovechamiento del sol para producir calor y a su vez pues producir agua caliente, que en este caso pues se destina principalmente para el consumo de agua doméstico. Entonces, la energía solar térmica o la radiación que emite el sol es aprovechada por los calentadores solares para producir calor y por ende calentar agua. La principal tecnología actualmente que tenemos en los calentadores solares a nivel mundial, es una de las tecnologías más eficientes, son las de los tubos al vacío. Existen otras, obviamente, como los colectores planos, colectores, bueno, en este caso no aplicaría, pero tenemos la tecnología de los colectores de alberca, etcétera. Pero la principal son de los tubos de borosilicato, los tubos azules. Y obviamente pues tenemos diferentes aplicaciones dentro de estos tubos. Existen los heat pipe y existen los de sistemas de gravedad. Vamos a comenzar con los sistemas de gravedad. ¿Qué es un sistema de gravedad? Bueno, es un calentador que funciona y es dependiente de un tinaco elevado. Estos calentadores se instalan en casas donde toda la red hidráulica depende de un tinaco. Pues es el principal caso que tenemos en casi todo México. Tenemos nuestro tinaco en la azotea y a partir de ahí se instala el calentador. Estos son los sistemas de gravedad. Y su funcionamiento es un principio básico que se llama efecto termosifón, que no es otra cosa más que el ciclo o flujo del agua de abajo hacia arriba dentro del calentador y dentro de los tubos. Como pueden ver aquí en la imagen, el calentador, pues ahorita más adelante vamos a ver la instalación. Entra agua al tanque, se empiezan a llenar los tubos, conforme pasa el día se empieza a calentar el agua y el agua caliente es más liviana que el agua fría, entonces comienza a subir hacia el termotanque. Este es el principio básico y ya tendríamos aquí nuestra salida de agua caliente.
Este es el principio básico de un sistema a gravedad. Son de los que vamos a hablar en esta primera parte y enseguida pasaremos con los sistemas de alta presión. Ok, este es un diagrama básico o la instalación más básica de un sistema a gravedad. Como podemos ver, tenemos nuestro tinaco y de ahí pasa a alimentar el calentador solar por la parte de abajo del tanque. El calentador hace su función, comienza a calentar el agua y enseguida tenemos nuestra salida de agua caliente que pues ya pasaría ya sea directo a la regadera o ya sea al boiler o ya sea a la aplicación que se le va a dar. Esta es la instalación más básica y típica de un sistema a gravedad. Si van teniendo algunas dudas, las pueden escribir en el chat y al final de cada diapositiva o de cada parte podemos ir resolviendo todas las dudas que tengan. Sí les comento que a lo mejor alguna pregunta que hagan más adelante se va a responder, entonces podemos dejarlo hasta el final. Ok, ok, tenemos aquí algunas preguntas. Preguntas Eduardo, ¿por qué el agua caliente regresaría al boiler? Ok, Eduardo, normalmente en las instalaciones, si tú instalas un calentador, pues quizá el primer pensamiento que tendría una persona que no ha instalado, que no conoce de estos equipos, es que pues de su calentador va a pasar directo a la regadera. Es correcto, pero es recomendable y es una recomendación bastante importante que dejemos el boiler. ¿Por qué? Porque en dado caso de que un día esté muy nublado, que no tengamos sol, ya, no sé, algunos 2 o 3 días, el agua del calentador tú te la vas a ir acabando y como no hay sol, no vas a ir calentando el agua fría que está entrando. Entonces, aquí tú tienes que abrir esta llave del boiler, pasa el agua al boiler y ya puedes calentar el agua que pasaría a tu regadera. Es un sistema de respaldo, o sea, un calentador no es un sistema para reemplazar un boiler, es un sistema de ahorro que pues obviamente va a trabajar en conjunto con nuestro boiler en las ocasiones donde no tenemos sol suficiente. Carlos preguntas, ¿qué pasa si no ponemos el jarro de aire? Si no pones el jarro de aire, tu tanque va a acumular presión y va a dañar el termotanque interno. Se va a abrir o puede tronar o pueden tronar los tubos. El jarro de aire es un respiradero. Este tanque no es de alta presión, entonces no soporta altas presiones. Es necesario que tú tengas tu jarro de aire en la salida del agua caliente, ahorita más adelante lo vamos a explicar, para que tu calentador tenga forma de respirar. Si no lo pones, tu tanque puede tronar. ¿Podrías repetir el principio básico termosifón? Se requieren 2 jarros de aire. Ok, el principio básico del termosifón no es más que el ciclo del agua fría y caliente. El efecto termosifón se refiere a que el agua caliente sube sin necesidad de ninguna energía o ningún motor ni nada. Sube solita por dentro de los tubos y dentro del tanque, porque el agua caliente es más liviana que el agua fría. Entonces, el agua fría siempre va a estar debajo. Si tú en una cubeta pones agua caliente y agua fría y metes la mano, en la parte de abajo se va a sentir más fría y en la parte de arriba se va a sentir más caliente. Ese es el efecto termosifón. Se requieren 2 jarros de aire. Eso depende de la instalación hidráulica de la casa. El calentador solamente necesita uno. Aquí lo dibujé pegado en la salida del agua, que aquí lo dibujaron muy separado, pero puede ir aquí el jarro de aire. Ok, esta es la instalación básica. Voy a ir adelantándome con las diapositivas y al final de los sistemas de gravedad leemos todas las preguntas para... Ok, dentro de los calentadores, pues es muy importante conocer las características del termotanque o las características del tanque.
Los equipos que nosotros manejamos en Solar Center pues tienen unas características, podría decir que de lo mejor que existe en el mercado, a comparación de otros calentadores que son bastante económicos y que a los 2 o 3 meses ya tienes problemas con fugas, etcétera. Ok, las características principales es que el material del tanque interno, perdón, aquí es externo, es de acero inoxidable y el tanque interno es acero inoxidable, pero es grado alimenticio. Su, su grado de acero inoxidable es grado alimenticio 2B, que bueno, este es el que utilizan normalmente en procesos industriales donde trabajan con alimentos, con leche carbopurificada, etcétera. Entonces el tanque interno es de este tipo de acero. ¿Por qué? Pues porque el agua es agua con la que se bañan las personas, entonces tiene que estar en contacto con un acero pues, de alta calidad. Tenemos un calibre de tanque interno de 0.5 milímetros. El tanque interno tiene un grosor de 0.5 milímetros y está soldado en una sola pieza. Aquí voy a hacer un pequeño dibujo un poco raro, pero supongamos que este es el perfil del tanque interno y el perfil es soldado aquí. Está soldado en una sola pieza. Ahí ese puntito rojo está soldado ahí. En el mercado hay calentadores donde la soldadura la hacen un empalme. Hacen un empalme así y pues se solda o se suelda aquí en esta parte. Estos calentadores que vienen soldados de esta manera, con el tiempo pues empiezan a dañarse porque no es una sola pieza, es un empalme. Los calentadores que manejamos nosotros vienen soldados en una sola pieza. La estructura es de acero inoxidable y el calibre del tanque externo es 0.4 milímetros. Entre el tanque interno y el tanque externo tenemos un aislante que se llama poliuretano, muchos lo conocen, que pues, es una espuma que actúa como un termo y nos permite la durabilidad del agua caliente dentro del tanque, o sea que en la noche no tenemos bajas de temperatura. El grosor del aislante es de 5.5 milímetros, perdón, 5.5 centímetros o 55 milímetros. Este aislante nos permite pues la durabilidad del agua caliente, como ya lo había comentado. Ok, enseguida tenemos las características de los tubos al vacío. Su principal material es el cristal de borosilicato. Este cristal pues es la parte azul que vemos de los tubos y pues es el encargado de elevar su temperatura cuando recibe pues el calor y la luz del sol. Tenemos una longitud de 1.8 metros o 1800 milímetros, un diámetro de 58 milímetros, un coeficiente de absorción del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor y la luz que tenemos del sol, el tubo absorbe un 95% o arriba de un 95% del calor. Y tenemos una emisividad térmica del 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que de su temperatura interna solamente emite al exterior el 6%. O sea que si tú tocas el tubo, prácticamente va a estar frío y por dentro va a tener agua caliente. De hecho, si ustedes hicieran la prueba con un tubo, ponerlo al sol con agua, en 20 minutos, 30 minutos ya tienes agua caliente. Y tenemos una resistencia al granizo de hasta 25 milímetros. Granizos de hasta 2.5 centímetros puede soportar este tipo de tubo. Ok, ahora sí voy a leer las preguntas que están haciendo. Me voy en orden para leer todas. Carlos, en este diagrama se omite el bypass del boiler. En este diagrama tenemos aquí, sí, no hay bypass, es este sistema, es la configuración típica donde o utilizas el boiler o utilizas el calentador, pero tiene solamente una llave. Más adelante vamos a ver las demás configuraciones. Pregunta Kaina Castillo, ¿por qué se pone el jarro de aire en la salida del agua caliente y no en el niple que ya traen de fábrica en el jarro de aire? Ok, eso lo vamos a hacer adelante.
Si el boiler tiene una entrada de agua fría y una salida de agua caliente, por la imagen se muestra como dos entradas, fría y caliente. Bueno, se podría decir que esta entrada viene del boiler, es tu alimentación de agua fría. Y tú tienes cerrada tu llave de paso aquí, entonces está pasando directamente el agua caliente a la regadera. Si tú la abres, va a pasar del calentador, va a pasar a tu boiler. Aunque existen otras configuraciones que las vamos a ver ahorita más adelante, donde se va a explicar más a detalle este tipo de instalación. Okay. Hay algunos sistemas que dicen que la salida del calentador solar va a la entrada del calentador convencional. Ese es un sistema de precalentamiento y lo vamos a ver más adelante. Tiene salida en la parte alta para conectar un jarro de aire, ¿por qué poner en la salida del agua caliente del mismo? Ok, Oscar, lo vamos a comentar ahorita más adelante. Joaquín Méndez pregunta qué densidad tiene el poliuretano. Desconozco la densidad, Joaquín. Si es muy importante ese dato, lo investigamos para darte el dato exacto. Tenemos un grosor de 55 milímetros. La densidad la desconozco, pero puedo investigar este dato. Manuel pregunta si tenemos datos sobre el coeficiente de transferencia del calor del termotanque. No tenemos los datos exactos, pero aún así, si tú dejas el termotanque al sol, se va a calentar porque es metal, aún si lo dejas sin agua. Entonces, ahí influye mucho que el calor del sol calienta también el termotanque. De hecho, sí se llega a calentar. No puedes dejar la mano más de 20 segundos, pero en esta parte influye mucho la luz del sol porque es metal y lo calienta, no tanto de la temperatura del agua. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde tenemos los modelos principales que manejamos. Dentro de los sistemas de gravedad tenemos modelos de 8 tubos, que son 89 litros en su capacidad total, 10 tubos, que son 130 litros, 12 tubos, que 150 litros, 15 tubos, 180, 20, 230, 24 tubos, 280 litros y 30 tubos, 340 litros. Esta es la capacidad del tanque junto con los tubos. Cada tubo más o menos te guarda como 3 litros de agua. Ok, y las personas que no han instalado, que apenas están comenzando, es muy importante que antes de vender un calentador sondeen a sus clientes. ¿Por qué? Porque la capacidad del calentador que vas a vender depende totalmente de los hábitos que tenga tu cliente. Muchas veces nos dejamos llevar por el número de baños o el número de personas, perdón. Por ejemplo, no sé, el calentador de 10 tubos para 3 personas. Entonces tú vas con un cliente, son 3 personas en su casa y le vendes el 10. Pero resulta que se lo vendes, se lo instalas y no sé, a las 2 semanas te va a llamar el cliente con que pues, no le ajusta el agua caliente o le está saliendo agua fría. Entonces tú lo vas a sondear, le vas a volver a preguntar y te va a decir, es que nos bañamos 2 veces al día. Entonces, él necesitaba un calentador para 6 servicios o para 6 personas, como lo normalmente se maneja. Entonces, es muy importante que conozcas los hábitos de tu cliente, que no son 10, que sepas cuántas veces se bañan al día, si utilizan agua para lavar o para cocinar, y con base a eso tú ya puedes determinar un calentador más grande. Normalmente se consideran 40 litros de agua caliente para una ducha normal. Una ducha normal estamos hablando de 5 a 10 minutos. Un promedio podría ser de 7 minutos. 40 litros de agua caliente y el resto, que son 60 litros de agua fría. En total serían 100 litros de agua por baño. Entonces, con esto tienes que considerar pues el calentador que tú le vas a ofrecer para que en un futuro no tengas problemas de que no les ajuste el agua o de que se bañan todos en la noche y en la mañana se vuelven a bañar. Entonces, en la mañana pues ya no, el agua de noche pues no se recupera. Entonces es importante mantener estos puntos muy claros con tus clientes. Tienes que saber
o te tiene que ser sincero más que nada en cómo utilizan el agua para que le vendas el equipo adecuado. Ok, ahora sí vamos a entrar a la parte de recomendaciones en las instalaciones. Bueno, para los que no han instalado y no tienen una idea muy clara de cómo se instala, lo primero que tenemos que hacer pues es determinar qué equipo va a necesitar nuestro cliente. Ese sería el primer paso. Cierras el trato, cierras la venta y tienes que ir a su casa a realizar un mantenimiento, perdón, un levantamiento. Tienes que realizar un levantamiento técnico donde tú tienes que ver qué tipo de tubería tiene en su casa, cuáles van a ser los puntos de conexión y la orientación para que no, óptima para que no tenga sombras. Como ustedes saben, la orientación óptima pues es al sur para tener sol la mayor parte del día. Tienes que identificar tu punto de conexión tanto en el tinaco como en la tubería o en la red de agua caliente. Dependiendo del tipo de tubería que tenga en su casa, pues va a ser los conectores que vas a utilizar en tu calentador. Nosotros recomendamos utilizar Tubo Plus para este tipo de instalaciones y para adaptarte a la tubería que ya tenga tu cliente, pues necesitas los conectores, los conectores necesarios. Para el jarro de aire, recomendamos que no sea tubería de plástico. ¿Por qué? Porque con el tiempo esta se va doblando por la temperatura del agua que sube al jarro de aire, se va doblando, entonces puede llegar a un punto donde tu jarro de aire se va a doblar, el cliente no se va a dar cuenta y puede obstruir pues la respiración del tanque, entonces puede dañarse. Es muy importante que el jarro de aire sea, nosotros recomendamos que sea de cobre de media pulgada, para que sea liviano y para que sea recto. Ok, entonces una recomendación también principal al momento de meter los tubos es la lubricación con jabón líquido. Si nosotros metemos el tubo solamente con agua o solo sin agua, lo que va a hacer el tubo es que va a empujar el empaque interno del termotanque y no va a quedar bien. En cuanto se llene el tanque vas a empezar a tener fugas por ahí. Entonces es importante que lubriques el tubo con bastante jabón líquido y lo introduzcas girándolo. Así esta es la manera correcta de meter los tubos. Otro punto importante, y esto pasa muchas veces, y lo he visto en muchos calentadores de todas las marcas, que es que terminan de instalar y quedan algunas fugas en los tubos. El 99% de los casos de estas fugas es porque el empaque quedó movido o le quedó algún residuo de ya sea de poliuretano o alguna basura o algo. Y cuando llenas el tanque, por el empaque y entre el empaque y el tubo empieza a filtrarse el agua. Y esto es porque el momento de meter el tubo, el empaque quedó movido. Entonces, es muy importante que los limpien, los empaques, revisen que todos estén bien colocados y después ya introduzcan los tubos. Los empaques embonan en el tanque interno, es que son de plástico flexible, son como una liga. Entonces, es muy importante que estén bien colocados y que los tubos se metan correctamente para no tener este tipo de problemas al final de la instalación. Ok, ahora esto va a contestar la pregunta de varias personas que preguntaron por qué instalamos el jarro de aire o el respiradero en la salida del agua caliente. La razón por que se recomienda instalarlo en la salida del agua caliente es porque si lo instalamos en esta parte, y eso es una recomendación que pues, tenemos ya alrededor de 25 años en el mercado. Obviamente los fundadores pues empezaron instalando, como todos, duraron mucho tiempo instalando, entonces con el tiempo pues se fueron dando cuenta que al instalar el jarro de aire en esta parte, obviamente pues la mayor parte del tiempo tenemos vientos, entonces el jarro de aire al estar aquí con el viento empieza a moverse y el niple del tanque que viene desde el tanque interno puede comenzar a agrietarse y después con el tiempo aquí puedes tener fugas. Y este caso yo lo he visto demasiadas veces y en cualquier marca de calentador. Hay algunas marcas que pues ya tienen aquí una basecita, pero me ha tocado ver calentadores que aunque tengan esta base de plástico,
puedes ver aquí las manchas de que chorreó agua. Entonces, la forma o la manera más óptima de cuidar este aspecto del calentador es instalarlo en el niple de la salida de agua caliente. ¿Por qué? Porque el niple es horizontal, tiene más soporte, como bajamos la tubería, y en el piso pues tenemos ya un soporte con la tubería, aquí, ya tenemos aquí un codo y este codo nos hace soporte en el piso. Entonces, con esto tú vas a alargar el tiempo de vida a tu calentador. ¿Qué pasa si lo instalas en la parte de arriba? Puede que no pase nada, puede que tu calentador dure lo que tenga que durar con el jarro ahí, pero es más propenso a que sufra un daño en la parte de arriba. Entonces es una recomendación bastante importante. De hecho, en nuestro manual de instalación se recomienda al 100% que se instale en la parte de la salida del agua caliente, porque pues obviamente lo que queremos es evitar que tengas un problema. Y esto no quiere decir que nuestros tanques o nuestros calentadores tengan débil esa parte. Si fuera así, pues desde cuándo este, lo hubiéramos detectado. Tenemos, yo creo que más de 7 años trabajando con esta marca de calentadores y no hemos tenido ningún tipo de problemas con que la parte sea débil, pero es una recomendación bastante importante. Ok, ahora sí, me voy a pasar a las preguntas que hicieron. Ok, ¿cómo aumentar la presión de agua caliente del calentador solar? Joel, si tú quieres tener alta presión, lo recomendable o lo ideal es que tengas un calentador especial para alta presión. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver este tipo de sistemas. Si tú quieres presurizar un calentador de gravedad, lo más probable es que vayas a tener problemas con el calentador. Estos calentadores de gravedad solamente soportan 0.3 kilos centímetro cuadrado de presión, que pues es básicamente nada de presión. De hecho, un punto importante es que tu altura del tinaco tiene que ser de 1 mínimo, 1 metro mínimo, a 2.5 metros máximo. Si tú superas los 2.5 metros de altura del tinaco, ¿qué quiere decir esto? Que tu jarro de aire, pues obviamente lo vas a crecer, porque tienes que crear un nivel entre tu parte más alta del tinaco y tu jarro de aire. Si tú lo dejas abajo, el jarro de aire pues te va a empezar a tirar agua porque no está nivelado con el tinaco. Entonces, si tú tienes un tinaco alto, aparte de que vas a aumentar tu presión, tienes que hacer tu jarro de aire más alto, lo que hace más propenso al calentador en dañarse cualquier niple, ya sea el de arriba o el de la salida de agua caliente. Entonces, es por eso que muy importante la altura del tinaco, tiene que estar mínimo 1 metro para tener buena presión y máximo 2.5 metros. Otra recomendación que es muy importante es la instalación de una válvula check. La válvula check, algunas personas la instalan tanto en la entrada como en la salida por seguridad, pero si lo instalas en la entrada de agua fría, pues la función que va a hacer es que en dado caso de que tu tinaco empiece a bajar su nivel de agua, que se te acabó el agua o algo así, pues el agua caliente del calentador no se va a regresar al tinaco. No sé si les ha pasado que en algunos casos abres la llave del agua fría en tu casa y te sale caliente. Es porque el calentador pues no tiene su válvula check para evitar que se regrese. Lo que hace la válvula check pues, es dar solamente un sentido al flujo del agua. Okay. La siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo calculamos el tamaño o el tipo del calentador en base al número de personas? Antonio, lo ideal es que conozcas más o menos cuántos litros de agua caliente al día van a utilizar tus clientes. Si ya lo había explicado, no sé si lo escuchaste, pero si por ejemplo tienes un cliente donde son 4 personas en su casa y tú le ofreces un calentador para 4 personas o 4 servicios y resulta que pues esas 4 personas se bañan 2 veces al día, tú lo que necesitas es un calentador para 8 servicios. Tú tienes que ver más o menos, pues preguntarle a tu cliente cuántas veces se baña cada una de las personas, cuánto duran bañándose,
y hacerle la recomendación de que lo ideal son 40 litros de agua caliente por persona. Entonces, con estos litros, tú en nuestro catálogo, pues viene los números de litros de cada calentador. Entonces, con base a esto, tú ya tienes determinado qué calentador va a ser. Ok, pregunta Alfredo, ¿se puede tener un calentador solar con un boiler de paso? Sí se puede, Alfredo, pero no vas a tener un ahorro importante. ¿Por qué? Porque el agua de tu calentador va a pasar al boiler de paso. Durante el día, pues va a llegar el agua caliente y no va a encender el calentador, pues, va a pasar sin ningún problema. Pero durante la noche, durante la mañana, el agua que quedó en la tubería o la temperatura del agua caliente baja como 1 o 2 grados durante la noche. Si el calentador de paso, si el boiler de paso detecta que está fría, va a encender, aunque el agua llegue tibia o llegue caliente. Como va a llegar el agua de la tubería, que está fría, pues va a encender. Entonces ahí puedes tener poco ahorro. Pregunta Francisco Javier, ¿los empaques que requieren algún sellador? No, no requieren ningún tipo de sellador. Estos, como son de goma y son flexibles, quedan perfectamente embonados en el termotanque interno. Entonces es importante que no incluya ningún tipo de sellador porque puede, bueno, si es algún solvente o algo por el estilo, puede dañarlo. Lo ideal es que lo dejes tal y como viene, o sea, embonado, sin ningún tipo de pegamento ni sellador. Preguntas Leonardo, ¿para qué se pone la válvula check en la entrada? La válvula check le da un solo sentido al agua. Si tú lo pones en la entrada de agua fría y se te terminó el agua Si no pones una válvula check en la entrada de agua fría y se te acabó el agua del tinaco, como el agua caliente es más liviana, se va a empezar a regresar al tinaco. Entonces, cuando abras la llave del agua fría, te va a salir caliente. Entonces, es importante que tengas la válvula check para evitar que el agua se regrese. Que René Vázquez, corrección de garantía. Por ejemplo, en mi casa tiene un tanque tiene fuga. ¿Qué procede en estos casos? Ok, si tienes el primer paso para resolver un problema de un calentador es que ya sea el técnico se comunique con nosotros para saber por qué está jugando o qué es lo que está pasando. Con esto nosotros determinamos si es posible que se arregle en el lugar o si es necesario que se haga el trámite de garantía. Ahí depende muchas veces pues, del caso, cada caso es muy distinto, pero si tienes algún problema, te pido que me envíes un correo o te comuniques más tarde, ya que terminemos el curso conmigo o con tu asesor comercial para poder darle seguimiento. Pregunta Luciano, si tengo un hidroneumático, ¿sirve este calentador? No. ¿Por qué? Porque este calentador no soporta altas presiones. Si tú pones un hidroneumático con un calentador de gravedad, lo que va a pasar es que va a empezar a tirar agua por el jarro de aire y te va a aventar los tubos. Entonces, este calentador de gravedad depende 100% de un tinaco. Pregunta Miguel Orozco, ¿qué pasa si el tanque elevado se queda sin agua? Qué bueno que haces esta pregunta, Miguel. Es un tema muy importante. ¿Qué pasa si nuestro tinaco se queda sin agua mucho tiempo? Ok, este es un punto muy importante porque ha pasado. Si nuestro tinaco se queda vacío, no sé, por un día completo o 2 días, obviamente nuestro calentador sigue generando calor. Entonces, el agua que queda en los tubos o el vapor que está dentro del tanque, pues es caliente. Al momento de que el agua fría regrese al boiler, perdón, al tinaco y pase al agua al tanque, puede existir un choque térmico. Un choque térmico es un choque de diferencial de temperaturas, lo que provoca una deformación. Entonces es importante, y es un punto muy importante, tratar de que nuestro tinaco nunca se quede vacío. Si nosotros conocemos bien nuestro abastecimiento de agua y a lo mejor sabemos que los fines de semana nos cortan el agua y nuestro tinaco se queda vacío, es importante cerrar la llave de paso del tinaco al calentador y abrirla durante la noche cuando nuestro calentador pues ya no tiene calor adentro. Pero si no nos damos cuenta y
llega agua fría de golpe a nuestro tanque interno de día, cuando está pues en su temperatura máxima, puede pasar un choque térmico. Entonces es importante cuidar mucho este aspecto. Qué bueno que hiciste esa pregunta, Miguel. Es un punto muy importante. Pregunta René, ¿se puede usar un presurizador después del calentador? Este caso varía, la verdad, bastante. Yo no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el presurizador jala agua. Entonces, al momento de jalar agua, pues puede, si existe alguna obstrucción en el jarro, puede chupar tu calentador, se puede implotar. Entonces, no te lo recomiendo. Quizás si tienes alguna válvula check, probablemente que sepas que no te va a fallar, podría ser que puedas poner a el presurizador, pero no se recomienda, la verdad. Ok. Pregunta Carlos, ¿el rotador de paso sigue siendo un sistema más eficiente que un boiler convencional? Bueno, sí puede ser más eficiente porque enciende solamente un ratito. Pregunta Marisa, a un cliente que le colapsó el tanque de su calentador, preguntó, ¿se le puede vender solo el tanque o tiene que ser calentador completo? Eso lo puedes checar, Marisa, con tu asesor, por favor. Pregunta Antonio, ¿los tubos de borosilicato se pueden quedar sin agua? Este es otro punto importante. Qué bueno que lo comentas, Antonio, porque los tubos, si están calientes y no tienen agua, al momento de llegar agua fría, va a ocurrir un choque térmico y se van a quebrar. Entonces, es importante que cuando estén instalando, mantengan los tubos mientras arman la estructura y el tanque, los mantengan eh, en la sombra, de preferencia, y cuando los estén poniendo, estén llenando el tanque al mismo tiempo que van metiendo los tubos. ¿Por qué? Para que se llenen de agua inmediatamente y no les des oportunidad de que se calienten, porque en 10 minutos comienzan a generar temperatura. Entonces, si están muy calientes y llega agua fría, los tubos van a tronar por choque térmico. Entonces tienes que mantenerlos en la sombra. Cuando ya los vayas a meter, eh, empezar a llenar tu tanque. Se te va a escurrir el agua, obviamente, por los empaques al principio, pero con esto aseguras que los tubos se van a ir llenando conforme vas instalando. Entonces, con esto ya disminuyes el riesgo de que exista un choque térmico. Luciano pregunta, ¿ustedes manejan algún calentador que se puede usar con hidroneumático? Sí, en la siguiente parte, ahorita en unas diapositivas, vamos a hablar sobre él. Carlos, ¿el jarro de aire se puede sustituir por una válvula de liberación como los de alta presión? No, no se puede sustituir porque las válvulas de liberación abren o liberan la presión cuando el tanque llega a una cierta presión. Por ejemplo, en los calentadores de alta presión, la válvula de alivio o de liberación abre cuando el tanque pues, ya empieza a superar los 6 kilos de presión. Un calentador de gravedad nunca llegará a esa presión, perdón, sí va a llegar esa presión, pero antes de que abra la válvula, tu tanque ya tronó. Entonces, lo ideal es que pongas un jarro de aire que siempre esté abierto. ¿Puedes repetir lo del choque térmico, por favor? Eduardo Pola. Sí, existen dos, uno de tubos y otro de tanques. El choque térmico del tanque ocurre cuando tu tinaco se queda vacío por mucho tiempo. Eh, Como el calentador sigue generando calor, aunque no tengas agua, los tubos normalmente se quedan con un poco de agua o se quedan llenos de agua, entonces durante el día esta agua se sigue calentando, los tubos calientan el aire, aunque no tengan agua, calientan el aire y todo el aire y el vapor que está dentro de tu calentador está caliente. Si llega agua fría de golpe a nuestro calentador, como está caliente y es un diferencial de temperatura muy alto, el calentador va a sufrir una deformación o puede implotarse, también se le conoce como implosión. Es como chuparse, como si el tanque se chupara hacia adentro. Entonces es importante que el tinaco nunca se quede sin agua para que no ocurra este tipo de problemas. Si el cliente conoce bien cuándo se va a quedar sin agua, pues se recomienda que antes o ese día cierre la válvula, perdón, la llave de paso entre el calentador y el boiler para que cuando llegue el agua fría no pase inmediatamente al calentador y pueda abrir esta llave ya durante la noche cuando no tenemos altas temperaturas dentro del tanque.
Ok. Caleb funciona para albercas, depende de los litros de la alberca, Caleb. Si es una muy grande, no te lo recomendaría porque tendrías que conectar varios calentadores y no es recomendable conectar varios calentadores. Sí, me pueden escuchar, creo que se nos fue el audio, pero ya se está escuchando. Ok, muy bien. Bueno, les comentaba, déjenme regresar a las preguntas porque son muchas. A ver, nos quedamos en que si funcionan en albercas. Y podría funcionar si la alberca es pequeña. Yo no te recomendaría instalar ese tipo de calentadores para albercas muy grandes. Preguntas, Miguel, entonces si me voy de vacaciones 8 días, ¿debo cerrar la válvula check? Si tu tinaco se va a quedar lleno de agua, no es necesario. Pero si sabes que por alguna razón se va a quedar vacío, sí te recomendaría cerrar la llave de paso. Existen dos. Una es la válvula check, que solamente nos permite el flujo del agua hacia una sola dirección, y la otra es la llave de paso, que nos permite cortar el flujo del agua. Entonces, si no vas a estar en tu casa, pero tu tinaco se va a quedar lleno, no se va a gastar el agua, no importa que se quede abierto. Pregunta David, ¿qué pasa si no se utiliza el agua del calentador por varios días? Si no se utiliza, pues se va a mantener ahí caliente. No te recomiendo dejarlo, que será más de 2 semanas, por ejemplo, hubo un caso donde lo dejaron un mes sin utilizarse, entonces el agua pues empezó a generar residuos, empezó a filtrar, pues porque no hubo un flujo, entonces no es recomendable, pero si son una semana o una semana y media no hay ningún problema. Pregunta Rubén Escobar, entonces el respirador indiscutiblemente tendrá que estar en la válvula antes de la válvula cortaflujo, correcto, sí, es en la salida del agua caliente antes de cualquier válvula. En alguna ocasión nos tocó ver un cliente que instaló un calentador, puso la llave de paso aquí y después puso el respiradero. Entonces la cerraron y como el tanque no tenía por dónde liberar la presión, pues se le dañó. Entonces es importante que la llave de paso esté después del jarro de aire. ¿Qué presión el diseño tiene el tanque interior? Francisco nos soporta una presión de hasta 0.3 kilogramos por centímetro cuadrado en los calentadores de presión. Ok, ya no hay audio. Ok, lo del mantenimiento, René, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Pregunta Carlos, ¿los calentadores de baja presión pueden conectarse en serie o solo los hip pipe? Sí, sí podrás conectar en serie algunos calentadores. Yo te recomiendo que no instales más de 3 o 4 calentadores, porque, por ejemplo, si los conectas en serie, el último calentador va a tener una temperatura demasiado alta que puede estar causando que salga mucha agua por el jarro de aire. Los que conocen desde los calentadores saben que en algún punto del día expulsa agua por el jarro de aire cuando llega a una temperatura muy alta. Entonces, no te recomendaría más de 3 o 4 calentadores en serie. Diego pregunta qué inclinación deben tener los tubos. Los tubos, bueno, la estructura del calentador ya viene con inclinación de 20 grados, entonces esta sería la inclinación óptima.
Ok, pregunta Caina Castillo. Y para los clientes que salgan o no se den cuenta que su calentador se queda sin agua y ocurre el choque térmico, ¿qué procede? Pues ahí Caina Castillo, como es una cuestión externa, o sea, no es, o sea, te refieres a qué procede con la garantía, me imagino. En este caso no hay garantía. ¿Por qué? Porque el daño que se le pasó al tanque fue una cuestión externa, no fue por defecto del tanque. Entonces es importante cuidar mucho esta cuestión. Yo te puedo asegurar que es muy raro que pase. Y yo en el tiempo que tengo en esto, tengo 3 años, me ha tocado ver solamente 2 calentadores así, pero sí puede pasar. Entonces yo te recomiendo que o traten de que no se queden sin agua o que lo estén checando constantemente. O sea, pueden abrirla, no están subirse, pueden abrir la llave del agua fría y pues ahí se van a dar cuenta si tienen agua. Pregunta Leonardo, si el tinaco se queda sin agua, no pasa nada, no hay choque térmico porque el termotanque no se va a vaciar por la teoría de vasos comunicantes. Solo el tanque de calentador tenderá a calentar más el agua y el jarro funciona como liberador de presión. El choque térmico se da solo si llega a vaciar el termotanque. Sí, exactamente. Si se vacía el tinaco pero todavía tiene agua el termotanque, no va a pasar. Si se vacía el termotanque, porque tú ya te gastaste toda el agua caliente y el tinaco también está vacío, ahí es donde va a pasar el choque térmico. Gracias por la aclaración, Leonardo. Creo que se me pasó decir ese punto, que pasa cuando el tanque del calentador se queda vacío y también el del tinaco. Ok. ¿Cuántos litros tendrá que ser la alberca para que el sistema funcione? Bueno, tienes que ver los litros, Caleb, que te da cada calentador. Por ejemplo, el de 30 tubos te da 340 litros. Entonces, una alberca, pues normalmente las más pequeñas son de, no sé, 5 metros cúbicos o 10 metros cúbicos. Entonces son 3.000, 5.000 litros, 1.000 litros. Entonces, ahí sería ver ya más exacto el proyecto. Fernando, eh, Alberto, en esos casos, cuando no hay uso, se tiene que hacer totalmente el sistema, dejarlo así. Yo te recomiendo que se quede con agua, si no va a haber uso, pero que no sea muy extenso el tiempo que no se le da uso. Desconozco, Miguel, si se ha utilizado para pisos radiantes. La verdad no conozco muy bien de estos sistemas. Gerardo LH, estos calentadores no crean hongos y que sea necesario lavarlos. Eso depende de la calidad del agua. Ahorita más adelante vamos a ver en qué consiste el mantenimiento. Ok, creo que nos estamos alargando mucho en las preguntas. Creo que sí hay bastantes dudas. Ya casi cumplimos una hora. Déjenme pasar a los sistemas de presión para continuar con la presentación y dejamos las preguntas al final, por favor. Ok, los sistemas de alta presión son aquellos que funcionan en casas o en lugares donde nuestra red de agua depende de un hidroneumático o un presurizador. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos nuestro presurizador o hidroneumático y tenemos las entradas y las salidas de agua caliente de nuestro calentador. Ok, estos calentadores de alta presión son similares de gravedad, pero su funcionamiento es distinto. Vamos a ver las características. Al igual que los de gravedad, pues tenemos el mismo material, es acero inoxidable, el grado alimenticio, el tanque interno, con la diferencia de que su calibre o su grosor es de 1 o 2 milímetros. Si se pueden dar cuenta, es casi el doble de grueso que un calentador de gravedad. Y nos puede soportar presiones de hasta 6 kilogramos por centímetro cuadrado. En estos calentadores, el agua no entra nunca a los tubos. Este tipo de sistema se llama heat pipe. Los tubos tienen por dentro una varilla de cobre soportadas por se podría decir, un soporte de aluminio que envuelve a la varilla. El soporte de aluminio hace el soporte entre el tubo y la varilla y al final
Al final de nuestro tubo, aquí lo pueden ver, tenemos estas varillas o pipetas. Esta pipeta entra al tanque, el tanque tiene también unas cunetas internas donde entra esta pipeta y el agua se calienta por conducción. Los tubos son exactamente iguales a los de gravedad, pero estos calientan la varilla interna. Entonces, esta varilla por conducción comienza a calentar el agua que está dentro de nuestro calentador. Bueno, pasa la temperatura a la pipeta interna, que es como un capuchón aquí, y ya por conducción comienza a calentar el agua. Los tubos son iguales, son cristal de borosilicato. Tenemos exactamente el mismo coeficiente de absorción del 95% y una emisividad térmica del 6%. Tenemos también la resistencia de granizo de 25 milímetros. Entonces, así es como funciona un calentador de alta presión. Como el agua nunca entra a los tubos pues nunca reciben estas altas presiones. Dentro de los modelos que manejamos en los calentadores de alta presión, tenemos un poco menos modelos de 10 tubos, 8 tubos, 24 tubos y 30 tubos, con 150, 210, 260 y 300 litros respectivamente. Aquí la capacidad de litros es menor porque los tubos nunca tienen agua, entonces solamente consideramos la capacidad de litros del tanque. Y la recomendación, una de las recomendaciones, o más bien es parte de su instalación, es la instalación de la válvula de alivio. La válvula de alivio o válvula liberadora de presión lo que hace es abrir cuando el tanque ya superó o está superando los 6 kilos de presión. Esta válvula abre automáticamente y empieza a liberar agua caliente. Se puede recomendar hacer una pequeña canalización, no muy larga, la válvula de alivio tiene ahí su rosca. Podemos hacer una pequeña canalización, no más de 50 centímetros, diría yo, para que el agua no salte hacia los alrededores. Entonces podemos hacer una pequeña canalización para que el agua salga hacia el piso. Es de 6 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que equivale más o menos a 85 PSI. Y esta se instala en la parte de arriba. Este calentador, pues obviamente no lleva su jarro de aire porque trabajamos con altas presiones. Ok, ahora sí, voy a empezar a leer las preguntas. Pregunta, déjame subir. ¿Cómo puedo poner la presentación? La presentación se las puedo enviar al final del webinar. ¿Cuál es la temperatura promedio de agua en invierno y en verano? Hemos detectado temperaturas de entre 55 y 60 grados. Ha llegado casos donde tenemos más de 60 grados de salida de temperatura, pero en invierno sí puede reducir unos 3 o 4 grados. Aún así, el agua es bastante caliente. Lo mínimo que hemos detectado son 40 grados, 45, y pues obviamente nadie se baña a esta temperatura de agua. ¿La válvula eliminadora de aire sirve igual que el jarro de aire? No, Carlos, es totalmente diferente. El jarro de aire siempre está abierto, es un respiradero, y la válvula eliminadora, normalmente las válvulas eliminadoras se utilizan en calentadores de presión o en sistemas de alberca. En el caso de los calentadores de gravedad, es necesario solamente el jarro de aire. Eh, Estoy leyendo las preguntas, denme un segundito.
¿Cuándo se hará un webinar de colectores de alberca? Cuando tenga fecha, Rubén, les pasamos la información. Los calentadores de alta presión también son propensos a choque térmico. Nunca lo he visto, Rodrigo, en calentadores, pero sí puede ser posible, sobre todo me ha tocado ver en instalaciones donde, sobre todo en casas nuevas, donde todavía no tienen agua y dejan los tubos instalados, ahí sí puede pasar, porque pues los tubos están generando calor. Entonces al momento de que llega el agua fría, pues puede ocurrir lo del choque térmico. Jorge Vargas, es una pregunta importante. ¿Cuánto tiempo tarda en calentar la capacidad del tanque? Normalmente tarda, a partir de que tú lo instalas, dependiendo obviamente de la cantidad de litros, pero se podría decir que el tanque más grande, el de 30 tubos, tardaría un día en calentar su capacidad total, que son los 300 litros. Dependiendo obviamente de las condiciones climáticas. Si tenemos buen sol y por buena parte del día, sí podríamos calentar todo el agua. Yo les recomiendo que a partir de que instalen, dejen el calentador un día y a partir del día siguiente ya pueden utilizar el agua caliente. Salvador, si tengo un tinaco a 7 metros, ¿puedo poner un calentador a gravedad y colocar una válvula liberadora de presión? No se recomienda, Salvador, porque 7 metros es bastante alto. Yo te recomendaría poner un calentador de alta presión. El calentador de alta presión funciona con hidroneumáticos o presurizadores y tinacos que estén arriba de 2.5 metros. Eduardo pregunta si al final se van a tocar los costos, imágenes de retorno. No voy a tocar esos temas, Eduardo. Este es solamente más que nada técnico. Pero normalmente un retorno de inversión actualmente en calentadores está de 2 a 3 años más o menos. Anteriormente, cuando recién empezaron a llegar aquí a México, los retornos eran bastante caros, eran de 5 o 6 años. Ahora, en 3 años más o menos, estás recuperando el retorno. Ok, vamos a pasar a servicios básicos de mantenimiento. Estos son principalmente para los calentadores de gravedad. Los sistemas de alta presión normalmente no necesitan demasiado mantenimiento. El servicio básico de mantenimiento para los calentadores de gravedad, principalmente tenemos el cambio de la barra de magnesio. Todos los tanques en la parte de abajo tienen la entrada, un nipple, una rosca, donde entra la barra de magnesio. La función de la barra de magnesio es absorber o atraer todos los metales pesados o el óxido que pueda tener el agua que llega al tanque. Entonces, esta barra con el tiempo se va desgastando. Es importante cambiarla. Bueno, es importante realizar el mantenimiento cada 6 meses y en zona de costa recomendamos cada 4 meses. Entonces, cada que se le haga el mantenimiento hay que revisar la barra para saber si es necesario cambiarla. Si ustedes ven una barra que no funcione, va a estar totalmente desgastada. Otra cosa que hay que hacer es drenar el tanque. Hay que drenar el tanque, obviamente, pues cerrando la alimentación del agua fría para que no siga saliendo agua. Hay que drenar el tanque para tratar de que drene todos los sedimentos que pueda tener el tanque. Hay lugares donde el agua tiene muchos minerales, entonces me ha tocado ver tubos casi hasta la mitad llenos de sarro. Entonces esto es muy importante, drenar el tanque para que no se acumulen residuos. Revisar y si es necesario cambiar los empaques. Los empaques son de goma, entonces con el tiempo, con el calor, con el sol, con el agua, pues se van resecando como cualquier producto pues, de plástico. Entonces es necesario si ya están muy dañados, normalmente cuando están dañados se ven amarillos o resecos, se sienten duros, hay que reemplazarlos por unos nuevos. La limpieza externa del tanque, eliminar sarro de los tubos, hay que sacar los tubos, hay que vaciarlos o con alguna escobetita larga se puede limpiar por dentro. Revisión y en caso necesario cambio del jarro de aire. Esto también es importante porque ha habido casos donde en el jarro de aire, comenta por aquí uno de los fundadores que en alguna ocasión vio que un
había tronado y pues no hallaban la explicación. Entonces al momento que quitaron toda la instalación, el hardware estaba obstruido por demasiadas piedras. Entonces por ahí yo creo que los niños lo llenaron o algo por el estilo. Entonces es importante que revisen que no tenga ninguna obstrucción. En el caso de los calentadores de alta presión, hay que lubricar o si es necesario cambiar la válvula de alivio. Se puede lubricar con aceite normal, en lo que entra ahí no pasa. Entonces, si está ya muy oxidada la válvula de alivio o llena de sarro, hay que reemplazarla. Esto obviamente pues con sus mantenimientos de cada 6 meses. Comenta que no hay audio, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Por favor. ¿Sí me pueden escuchar? Ok. Ok, les comentaba lo de la válvula de alivio, que si tiene mucho sarro o está ya muy dañada, hay que reemplazarla. El drenado del tanque será el mismo que donde está la barra de magnesio. Sí, Rubén, puede ser por esa parte. Por ahí, como está en la parte de abajo, en los calentadores de gravedad, por ahí puedes drenar el tanque. ¿Dónde se adquiere la barra de magnesio? Nosotros la tenemos como accesorio también dentro de nuestro catálogo. Ok, ¿puedes repetir lo del jarro? Comenta Alberto. Bueno, comentaba que en alguna ocasión, Alberto, se detectó que en un jarro había piedras y tierra que estaban obstruyendo la respiración del tanque, entonces el tanque se dañó. Entonces es importante que en los mantenimientos revisen también el jarro de aire, que no tenga ninguna obstrucción. Ok, al final les haré llegar la presentación. Vamos a pasar con el tiempo de garantía que tenemos con los equipos de Solar Center. Ya rápidamente para finalizar, ya se nos pasó un poco más de la hora. Tenemos 5 años de garantía contra defectos de fabricación y 1 año de garantía contra defectos de fabricación en zona de costa. ¿Por qué es la diferencia? Porque en zona de costa es bastante delicado trabajar con este tipo de equipos y puede ser de cualquier marca, no nada más de Solar Center. En la zona de costa pues tenemos salinidad, tenemos el agua pues más con calidades diferentes, el clima, entonces todo esto afecta demasiado a los metales. Entonces tiene 1 año en zona de costa y 5 años contra defectos de fabricación. Tenemos una vida útil de hasta 20 años con sus mantenimientos correspondientes, obviamente. Y la garantía depende 100% de una correcta instalación y el registro de los mantenimientos. Es como cuando compras un carro, si lo llevas a la agencia por garantía y no le hiciste el mantenimiento ahí, prácticamente no te hacen válida la garantía. Entonces es muy importante y más aparte, pues es todavía una entrada de dinero para ustedes. El estarle haciendo mantenimientos, llevar un registro de sus clientes, hablarle por teléfono, oye, ¿sabes que ya te toca mantenimiento? Entonces el cliente ve que tienen bastante atención con eso y pues van a confiar más en ustedes. Entonces, no lo vean como trabajo extra o como que es tedioso, sino veanlo como una entrada extra de dinero para sus empresas y obviamente de servicio para sus clientes. El cliente se le va a olvidar que en 6 meses tiene que hacerle mantenimiento, entonces tú puedes tener a una persona, a las chicas de ventas, por ejemplo,
y no sé, hablarle a los clientes, oiga, disculpe, ya le toca mantenimiento a su calentador, y el cliente te lo va a aceptar con todo gusto. Entonces es una muy buena forma de dar servicio y pues de seguir teniendo ingresos. Normalmente cobran alrededor, depende también, puedes cobrar por un servicio básico que será limpieza, sin reemplazar limpieza y cambio de barra, algunos 300 pesos. Y si cambias empaques, pues ya cobrarías los empaques extras que tengas que cambiar. Entonces, la garantía depende 100% de una correcta instalación. Yo creo que el 95% de los casos, o más, 98% de los casos de que ha habido problemas con calentadores, ha sido por cuestiones externas de instalación. Normalmente, un tanque, si sale defectuoso de fábrica, nos damos cuenta inmediatamente. De hecho, yo creo que la tendencia de fallos es muy baja. De miles de calentadores que hemos tenido, yo creo que 3 o 4 han salido con algún defecto de fabricación. Entonces es importante que pues hagan buenas instalaciones, que cuiden las instalaciones de sus clientes y pues obviamente eso les va a seguir generando pues recomendaciones, instalaciones, servicios de mantenimiento, etcétera. Ya para finalizar, tenemos algunas recomendaciones generales que también pueden hacerle a sus clientes, que es pues principalmente ser consciente en el uso del agua. Hay personas que tardan hasta media hora bañándose, entonces pues se va a terminar casi la mitad de tu calentador de 8 tubos. Utilizar los servicios de agua caliente en el horario más cercano a mediodía. Por ejemplo, si el cliente lava ropa o los platos o los trastes con agua caliente, pues que trate de hacerlo a la mitad del día para que esa agua que se está gastando se recupere. Perdón, mantener los tubos libres de polvo limpiándonos con un trapo húmedo. No reduce tanta la eficiencia de los tubos cuando están sucios, pero sí es importante que a lo mejor cada 2 meses los estén limpiando, pues para asegurar que va a estar funcionando bien. El agua caliente que se utiliza durante el día, eh, el agua caliente que se utiliza puede recuperarse únicamente durante el día, ya que su equipo calentará nuevamente un volumen de agua similar. Esto quiere decir que si se acabaron el agua en la tarde o en la tarde-noche, no se va a alcanzar a recuperar totalmente el agua caliente al día siguiente. Entonces, es una recomendación importante que puedan sobredimensionar un poquito los equipos o que el cliente utilice el agua pues, principalmente en las tardes y que de la mañana al mediodía pues, se recupere el agua. Cada persona utiliza en promedio 40 litros de agua caliente. Bueno, esto ya lo comentamos, que es más o menos en promedio lo que se utiliza de agua caliente para bañarse. Y con agua fría suman alrededor de 100 litros. Entonces, con esto pueden determinar cuántos servicios te va a dar un calentador, dependiendo de sus litros. Okay, ¿cuánto se cobra por mantenimiento? Ya lo comentamos. Yo te recomendaría por un servicio básico, depende también de la zona, de 300, 350 pesos, 400. Y si vas a vender, si es necesario cambiarle los empaques, pues puedes cobrar algo extra, ya dependiendo ahí de tus cálculos. Joel pregunta, ¿es recomendable instalar un filtro en la entrada de agua? Sí puedes poner un filtro entre la llave de paso y el calentador. Esto obviamente pues, te va a ayudar a que la calidad sea mayor. Pregunta Alberto, en zonas donde hace mucho calor como Sonora, ¿hay que tapar parcialmente los tubos para evitar que se revienten? Por temperatura no pueden reventar, Alberto, pero en lugares donde hace mucho calor, normalmente la temperatura sube bastante. Lo que hacen muchas personas sí es tapar los tubos para que no pues, perciban un poco menos de calor y no elevar la temperatura tan alta que a veces en ocasiones sale hasta hirviendo. ¿Alguna pregunta? Adelante. Vamos a darnos unos 5 minutitos más para responderlas. Y alguna pregunta que haya quedado pendiente. La verdad es que fueron bastantes. Ustedes pueden ver aquí en el chat. Entonces, si alguna se me pasó, disculpe y pueden enviarme un correo. Lo voy a poner aquí en el chat para que si tienen alguna duda, con todo gusto podemos apoyarles. Si ya son clientes, se pueden dirigir con su asesor para alguna cotización o algún tema en especial. Si no son clientes, pues ya si se comunican conmigo, los comunicaré con el gerente comercial.
gerente de ventas, para que les comente precios, etcétera, si quieren saber algo más de precios. La presentación se las voy a hacer llegar al final este, de la presentación en PowerPoint. Y pues bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradecemos de parte del equipo de Solar Center, de todos los que formamos Solar Center. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna duda, con todo gusto envíenme un correo y les haré llegar también la presentación. Soy el ingeniero Alejandro y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.